tengo la dicha nuevamente de estar aquí frente a ustedes y poder compartir una palabra más del Señor. Una tremenda palabra del Señor que, por supuesto, siempre confronta el corazón, primeramente, de quien prepara algún sermón. Y deseo con todo mi corazón que también puedan ustedes ser muy edificados, muy bendecidos en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9 es el sermón del día de hoy. La vida de Pedro nos sirve a nosotros de ejemplo de muchas cosas. El Señor, el Espíritu Santo, de una forma muy sabia, dejó en las Escrituras sucesos que le ocurrieron a estas personas como Pedro, por ejemplo, para darnos ejemplo a nosotros de cómo debemos vivir piadosamente. Y la vida de Pedro, como dije, nos sirve para ejemplo de lo que vamos a compartir el día de hoy. El no estar velando para que su mente se mantenga en las cosas del Señor, a Pedro le costó ser reclamado por el diablo para sacudirlo como un saco de trigo. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo: Pedro, el diablo los ha pedido a ustedes para sacudirlos? Pero yo he orado para que no les falte la fe. Es como que yo le di permiso, pero oré por ti para que no pierdas la fe. Su negación de Cristo antes de la crucifixión, habiendo declarado lealtad eterna un rato antes: Señor, yo te seguiré, aunque me sea necesario morir, iré contigo. Estas cosas nos advierten a nosotros de la importancia de ser sobrios, de estar alertas y de mantenernos firmes para que no nos alejemos y lloremos amargamente por haber negado al Señor. Y queridos hermanos, deseo con todo mi corazón que con este sermón poder transmitirles la siguiente idea: la importancia de ser sobrios, vigilantes y de resistir las amenazas del enemigo, y que aceptemos que los padecimientos son de todos los cristianos. Todos los cristianos vamos a padecer. Pero principalmente, hermanos, la importancia de ser sobrios, de ser vigilantes y de resistir las amenazas del enemigo. Esta primera parte, basada en el versículo 8, lo llamo alerta ante el acechador. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En gran parte de su carta, Pedro ha instruido a los creyentes sobre el carácter que deben tener. Y esto no es algo nuevo, ser sobrios y vigilantes o velad en oración. Y como hemos dicho en otras ocasiones, ¿qué significa esto? Es vivir con autocontrol, un dominio propio y con una actitud de vigilancia constante, principalmente en las oraciones. Y alimentándonos con la palabra del Señor, renovando nuestra mente todos los días con la palabra del Señor. Medite un versículo en las Escrituras, renueve su mente en la palabra del Señor. Pero ahora se nos dice ser sobrios y velar con un propósito en específico, con una urgencia particular. Debemos estar en guardia contra un adversario real. Y no lo vamos a enfrentar peleando con él, sino siendo sobrios y velando. Y debemos preguntarnos primero lo siguiente: ¿somos nosotros realmente conscientes de este enemigo, de este adversario? No solamente nos enfrentamos al pecado interno, sino que también estamos en guerra contra huestes espirituales de maldad. Satanás no es una idea abstracta. Él no es una metáfora medieval del mal. No es un concepto filosófico del antagonismo del bien. Satanás es real, él está activo, él es astuto. Él busca pervertir la verdad y a los creyentes busca extraviarlos del camino de Dios. Y tiene una agenda clara: robar, matar y destruir. Y todo lo que tenga relación con el nombre del Señor
y a todos quienes quieren seguir a Cristo. Satanás pondrá obstáculo para que los creyentes no cumplan la voluntad de Dios y todos tendremos que resistir sus ataques. Pedro lo llama el adversario. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario. Es un término que evoca la imagen de un antagonista o de un acusador en un litigio, lo que retrata perfectamente parte de la naturaleza de Satanás. Él es nuestro acusador. Desde tiempos antiguos los profetas también lo retratan de esta forma. Por ejemplo, en la visión de Zacarías, ¿recuerdan cuando está Satanás acusando al sacerdote Josué delante del Señor? Él estaba al lado acusando a Josué. El sacerdote Josué no es el sucesor de Moisés, es otro. Y en el libro de Job, también cómo se presenta delante de Dios. Él está constantemente acusando al pueblo de Dios y lo hace por motivos perversos. Pedro también lo llama el diablo, que si recuerdan en un sermón de mucho tiempo atrás, el Tito capítulo 2, cuando le instruye a las ancianas y se les exhorta a no ser diabolos, que es la palabra en griego, bueno, es decir, calumniadoras, se les exhorta, no sean calumniadoras. Y es la misma palabra que se utiliza aquí, llama a nuestro adversario el diablo, es decir, nuestro acusador, calumniador. Pero atención a esto, sus acusaciones nunca proceden con justicia. Él no busca la verdad y no busca la unión, sino destruir. No señala los errores para corregir, sino para condenar. No expone los pecados para llevarnos al arrepentimiento, sino para aplastarnos con la culpa. Pues es mentiroso desde el principio y él es el padre de mentiras. Y quizás me voy a extender un poco en describir cómo podría operar actualmente este adversario, porque creo que es necesario para que podamos entender de ser sobrios de qué, estar alertas de qué. Porque esta es su estrategia, acusar y calumniar. Así ha operado siempre, así engañó a Eva. ¿Se acuerdan? ¿Con que Dios te ha dicho? Ahora, si solamente fuera un adversario calumniador que se queda por ahí estático, desparramando veneno para dañar a los que pasan, sería algo, pero él no está estático. Además, se mueve y busca para hacer daño. Se le compara a un león rugiente en el texto que anda alrededor buscando a quién devorar. Como en el libro también de Job, podemos ver lo que él andaba rodeando la tierra, andaba merodeando en la tierra, andaba buscando, andaba viendo. Y de forma general, esta ilustración del león nos ilustra y nos representa la agresividad, la intimidación y una búsqueda activa de víctimas. El diablo no solamente busca hacer caer, él desea la destrucción de nosotros, de los creyentes. Su ferocidad se ve tanto en altas demostraciones de maldad, como los sacrificios de los niños a Moloch en la antigüedad, como el asesinato de los bebés en los tiempos de Moisés o en los tiempos del Señor Jesús, pero también se ve en las sutilezas que él implanta para pervertir la verdad, las herejías destructoras que llevan a la condenación. Él odia a Dios, él odia a los creyentes. Y atención con esto también. Cuando Pedro dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, no significa que se va a parar un ser aterrador con un tridente en la mano en la noche a los cristianos y les va a decir: soy el diablo, estoy enojado y vengo a atacarte. No, él es astuto, él es estratega, él opera con sutilezas, sus calumnias y sus acusaciones las lleva a cabo con un fin bien definido: hacernos padecer y apartarnos de la verdad. Podemos, por ejemplo, verlo en acción cuando se presenta delante del mismo Dios en el capítulo 1 de Job. Esta es una traducción que se llama El mensaje de Dios para mí. Dice así, este es Satanás hablándole a Dios. Se presenta delante de Dios. Le dice: ¿y crees que Job respeta a Dios sin motivo? Tú mismo lo has rodeado de seguridad, lo has protegido, junto con su hogar y sus pertenencias. Has bendecido sus trabajos y sus rebaños, llenan el país. Pero te apuesto que si extiendes tu mano y dañas sus posesiones, te maldecirá en tu cara. Y esta forma elocuente
y calumniosa de hablar y ofrecer opciones incluso frente al Todopoderoso, el descarado, refiriéndose a Job en la misma forma de operar que Satán ha tenido siempre contra el pueblo de Dios. Él no tiene que inventar una mentira completa para ser un calumniador, basta con tomar la misma verdad y darle simplemente un pequeño arreglo de sentido para convertirlo en una calumnia destructiva. ¿Acaso no era cierto que Dios tenía rodeado a Job con seguridad? Por supuesto, lo tenía protegido. Había bendecido su trabajo, había bendecido sus rebaños, pero Satán toma estas cosas y las convierte en calumnias para decir que Job solamente lo servía por causa de la protección que recibía y que de lo contrario mostraría no tener una lealtad genuina con Dios. Yo me imagino una bofetada muy grande cuando Job dijo, aunque él me matase, o yo sé que mi Redentor vive y aunque esté en el polvo, Él me va a levantar. Debió haber sido una bofetada muy grande al enemigo. Y aunque sí es cierto que actualmente los impostores mercenarios del Evangelio que se hacen pasar por cristianos, que lucran con las ovejas de sus iglesias, lo hacen por dinero, no así los elegidos de Dios, que tienen genuinamente al Espíritu Santo. Otro tremendo caso en el Antiguo Testamento de cómo operan los emisarios de Satanás y la astucia que tienen para destruir. ¿Recuerdan el ejemplo de Balac con Balaam? Este rey que le pidió a este profeta ambulante que le maldijera a Israel porque le tenía miedo a Israel. Pero Balaam no lo pudo maldecir porque Dios no se lo permitió. Sin embargo, Balaam sabía qué es lo que tenía que suceder para que Dios mismo enviara juicios a Israel. Y eso era hacerlos pecar. Por lo tanto, ¿cuál fue el consejo de Balaam a Balac? Que envíe mujeres a Israel para seducirlos y hacerlos fornicar. Muy astuto, muy astuto. Y es así como opera el adversario. Anda creando formas incansablemente para hacer tropezar a los elegidos de Dios. Él sabe que Dios no va a maldecir a su iglesia. Él sabe que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero también sabe que si Él logra llegar a los que consideran o los que no lo consideran a Él como adversario, o que no reconocen el poder que tiene Satán, o están siendo autosuficientes, o no están siendo sobrios, ni están velando en oración, Él va a implantar ideas en sus mentes frágiles para que se enfríen, para que normalicen el pecado, para que se desvíen del propósito del Señor, y así siendo presas fáciles de las concupiscencias de sus propios pecados y de las consecuencias de ello. Me gustaría hablar un poco de algunas cosas actuales, obviamente no es todo, solamente algunos ejemplos, de cómo anda buscando a quién devorar. Y algunos ejemplos que Satán usa para acechar y seducir a los creyentes. Satanás no nos dirá directamente que el pecado es bueno. No, él nos va a susurrar al oído, como en Edén, con que Dios les ha dicho. Él usará la cultura actual. Ustedes saben que la cultura penetra de una forma muy potente en las personas, porque claro, es la cultura, es como nosotros estamos acostumbrados a vivir. Y no todo absolutamente es malo, por supuesto. Pero Él va a utilizar estas sutilezas y estas cosas que se normalizan para seducirnos. Él va a utilizar la cultura pornográfica de hoy para seducirnos y convencernos de que no hay nada malo en ello. Series, películas presentando infidelidades, relaciones ilícitas normalizadas, perversiones sexuales como algo muy común y muy aceptable. Te dirá que es solamente una serie, es solamente una película, es algo natural. Presenta lo que es el ser humano, o es arte, es expresión, es biología. Va a normalizar la inmoralidad con ideas que suenan muy lógicas. Amor es amor. Pero que corromperán la moral bíblica. Usará cantantes, usará artistas sensuales con música secular, con mensajes de sensualidad,
mensajes de rebeldía y mensajes de orgullo, que sin duda, y ustedes lo saben, hermanos, se ha convertido la música en un potente medio para moldear las mentes de las personas. No es solamente ritmo pegajoso, es una filosofía de vida que promueve el egoísmo, la inmoralidad y la autosuficiencia. Y si no hacemos frente a estas cosas, esto va a corromper nuestra sensibilidad a la palabra del Señor. En la cultura moderna, el éxito también se mide por dinero, por fama y por placeres. Instagram, TikTok. Vemos personas con vidas perfectas, viajando por el mundo, con autos de lujo, relaciones aparentemente felices. Satanás susurra, tú también te lo mereces, busca tu propia felicidad. Así siembra en nosotros la insatisfacción, la codicia, desviando nuestro enfoque del reino de Dios. Y si estamos insatisfechos con nuestra vida, nos acechará para que además adoptemos una actitud quejumbrosa, menospreciando lo que ya tenemos y pensaremos que Dios es injusto. Intentará hacernos correr tras una zanahoria que nunca vamos a alcanzar, cual asno dando vueltas en un círculo. Satanás usará la perversión de la verdad en las redes sociales. Utilizará múltiples formas para pervertir la verdad. Tenemos influencers, tenemos teólogos en YouTube que nos dicen que la Biblia está culturalmente atrasada, o hay nuevas interpretaciones de la moral cristiana, o que vivir en santidad es fanatismo religioso. Recordemos que una de las estrategias de Satanás para tentar al Señor fue usar textos bíblicos fuera de contexto. Si eres hijo de Dios, cuando estaba arriba, ¿cierto?, en el templo, le dijo, pero si eres hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Beberán cosa mortífera y nada les pasará. Bien, voy a poner un video y me voy a grabar tomando veneno, cloro, y verá que el Señor me va a guardar. Esas son las perversiones de las Escrituras que utilizará Satán. Tratará de transformar la proclamación de la verdad en debates vanos que van a generar división en lugar de edificación. Usará la psicología de Freud y de estos psicólogos anticreyentes para reemplazar la verdad de Dios y hacernos creer que la palabra de Dios no es suficiente para nuestra vida, ni para criar a nuestros hijos o para los problemas de nuestro corazón. Satanás usará nuestro propio orgullo. Recuerden, está rondeando por ahí, buscando a quién devorar, mirando qué tal. Usará nuestro orgullo, incluso puede usar la sana doctrina de nuestra iglesia, hermanos, para inflar nuestros corazones de mucho orgullo. No porque la doctrina sea el problema, por supuesto que no. Al contrario, sino porque nuestro corazón, si no está humillado, tomándome un poco de los versículos anteriores, si no está humillado bajo la poderosa mano de Dios, puede corromperse aún con lo más sagrado, la sana doctrina. Intentará torcer el conocimiento para, en lugar de llevarnos al amor y a la misericordia, a la adoración sincera y al servicio abnegado, nos lleva al orgullo y a la autosuficiencia. Intentará hacernos sentir superiores a otras denominaciones con la falsa idea de méritos personales, alejándonos del amor y de la gracia de la que consiste el Evangelio del Señor. Satanás usará las conductas pecaminosas para dividir a la comunión. Intentará por todos los medios crear discordia entre los hermanos. Por eso, hermanos, examinémonos y preguntémonos estas cosas. Tengo un carácter explosivo, me enojo con facilidad. No lo tomemos estas cosas a la ligera, no hagamos bromas ni chistes con estas cosas. No, si yo soy polvorita, sí, no, así lo reconozco. No es que yo prendo con agua, sí. Si soy rencoroso, si me cuesta perdonar, me molesta ver incluso a mis amigos que hablen con quienes yo todavía no puedo arreglar en mi corazón con ellos. Si siento curiosidad por la vida de los demás para esparcir rumores, cuidado con esto, hermanos, cuidado con esto. Una raíz de amargura es oro puro,
para el enemigo de nuestras almas. Y una boca calumniosa o chismosa es el hábitat de Satán para llevar a cabo su obra maligna. El enemigo usará estos pecados ahí entre medio para quebrantar relaciones, para sembrar resentimientos. Y amados, si pudiéramos ver la urgencia real de esta advertencia, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y comprendiéramos el daño que el chisme, que la ira, que la falta de perdón pueden llegar a hacer en medio de la comunión de los santos. Si pudiéramos ver cómo Satanás saca ventaja de estas cosas para hacernos tropezar, para ponernos trampa, para dañar la comunión. Por esto, hermanos, repetiré nuevamente la instrucción de Pedro del inicio. Seamos vigilantes, estemos alertas, examinémonos todos los días, seamos constantes en renovar nuestra mente con la palabra del Señor, velemos en oración, amémonos unos a otros, perdonémonos unos a otros. No permitamos que la lujuria de la cultura actual nos arrastre, huyamos de la inmoralidad sexual, no prestemos oídos a la música sensual, porque sí, hermanos, la música mundana te va a afectar, te va a insensibilizar con las cosas del Señor. Si tienes luchas con esto, hermanos, decláralo a algún hermano de confianza, apóyate en la iglesia del Señor, pero no caigas en las seducciones del diablo. Si Salomón, el hombre que recibió sabiduría y sentido de juicio directamente de Dios como un don, más grande que cualquier otro hombre en la tierra, cayó en la tentación de las mujeres. David, siendo conforme al corazón del Señor, cayó en la tentación. ¿Qué nos va a hacer pensar a nosotros que somos más fuertes que ellos? Seamos sensatos con lo que consumimos en redes sociales. No demos oído a cualquier voz. Cuidémonos del orgullo del corazón y reafirmemos todos los días nuestras convicciones en el Señor para que Satanás no reclame sobre nosotros ser sacudidos como le ocurrió a los discípulos. Nunca olvidemos que nosotros somos lo que somos por la gracia del Señor y no por nuestra piedad. Seamos agradecidos con lo que tenemos ahora y no demos lugar a la queja constante. Pensemos con cordura, mantengámonos vigilantes en estas cosas. El tiempo es corto, la batalla es real. No demos lugar al enemigo. Él acecha, hermano, esto es algo real. Él acecha constantemente observando cómo se comportan los creyentes, buscando puntos débiles para atacar, para dividir la comunión con los santos. Por eso, una vez más, hermanos, seamos sobrios y vigilantes y estemos unidos en Cristo, nuestro Señor. El adversario no descansará, va a usar astucia para sembrar la división y hacernos caer. Luego de ello, acusarnos sin piedad. Y si dependiera de él, nos arrastraría al lago de fuego en el cual él va a pasar la eternidad, no porque él tenga un poder absoluto a arrastrar a los creyentes, sino porque aquellos que van a creer en sus engaños compartirán el mismo destino que Satanás. Pero nosotros, hermanos, tenemos una esperanza viva, tenemos la luz de la palabra del Señor. No andemos en tinieblas ni vivamos en ignorancia. Por lo tanto, otra vez, seamos sobrios y estemos alerta, porque tenemos un enemigo que sigue en su búsqueda activa de víctimas. Pasando al segundo punto, versículo 9, lo llamo firmeza en la fe. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y ante las amenazas de este enemigo feroz,
La Biblia nunca instruye a atar al diablo con oraciones. Te atamos, diablo, queremos esta reunión. No. Tampoco debemos reprenderlo. Ni el arcángel Miguel se atrevió a reprenderlo. Que el Señor te reprenda, le dijo a Satanás. Se nos pide solamente una cosa, y esta es resistir firmes en la fe. ¿Y cómo resistimos? ¿Qué debemos hacer para resistir? Entendemos en este contexto que primero la actitud hacia una resistencia piadosa, bíblica, es la humillación ante Dios, echar nuestras ansiedades sobre el Señor, una dependencia en el poder de Dios, autocontrolar nuestra mente y una actitud de alerta constante en oraciones contra los peligros espirituales. Pero ¿cómo logramos todas estas cosas? ¿Cómo me humillo ante Dios? ¿Qué hace que me humille? ¿Qué hace que pueda echar mis ansiedades? Es anclándonos firmes en la palabra de Dios y sin movernos de su verdad. Nadie de nosotros podrá hacer frente a los ataques del enemigo ni resistir firmes sin la protección que el mismo Dios nos otorga, quien nos ha provisto de una armadura espiritual, y aquí voy a tomar prestado un poco Efesios, que es la que describe el apóstol Pablo. En el capítulo 6, versículo 10, dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pablo también estaba preocupado con esto de el enemigo que ataca a los creyentes. Versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra ¿qué? Todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y huesos, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Guarda lo que dice Pedro, resistiendo firmes en la fe. Pablo sigue diciendo, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de una buena noticia a fin de estar completamente preparados. El evangelio de la paz. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Esta es la armadura que Dios le ha dado a los cristianos. Esta es la armadura que Él nos ha provisto para hacer frente y resistir firmes al enemigo de nuestras almas. Cada una de las piezas de la armadura de Dios son clave para la resistencia en la fe. Resistan firmes en la fe, detrás de ese escudo que el Señor nos ha dado. Sin ella, sin estas piezas de la armadura, si nosotros no prestamos atención a estas cosas que Dios nos está diciendo, que tenemos que vestirnos, tenemos que vivir con ello, vamos a tener la misma resistencia que una hoja seca tiene frente a un torbellino. Y con este arsenal que el Señor nos ha dado podremos hacer resistencia ¿a qué? A comprometer la moral bíblica, al desánimo en las adversidades o a la infidelidad hacia las convicciones en Cristo. Cualquier ataque que venga además del adversario, quien Santiago agrega, resistan al diablo, dice lo mismo, resistan al diablo, pero además agrega algo más, y él huirá de ustedes, y él huirá de nosotros. José en Egipto, un ejemplo, se mantuvo muy firme en la convicción de que Dios estaba con él y no cedió a la tentación de la mujer de Potifar. Se mantuvo firme a pesar que eso lo llevó al padecimiento en la cárcel.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si estoy armado en todo tiempo con las piezas del traje del Señor, mi alma descansará constantemente en Él. Si estoy sin trabajo, si estoy en la enfermedad, si estoy pasando una situación, estaré confiado en mi Dios, que nada me faltará. Y atención con esto, no estamos solos en esta batalla. Quiero decir, claro, tenemos al Espíritu Santo, por supuesto, pero ninguno de nosotros ha sido llamado como un llanero solitario para resistir contra el enemigo. Lo voy a esperar en mi casa con el escudo a ver si es que viene. También tenemos y también necesitamos a una familia de la fe que juntamente con nosotros resistamos firmes en la fe, tanto en nuestra iglesia local como hermanos de otras partes del mundo. Los padecimientos y los sufrimientos en los cristianos pueden ser persecuciones y aflicciones del mundo, las acechanzas constantes del enemigo, que son externas a nosotros, pero también internos, como lo son la disciplina de Dios y la lucha contra el pecado. Y estos padecimientos son enfrentados por todos los cristianos en todo el mundo. Y esto nos deja una enseñanza clave. Nunca pensemos que nuestras pruebas son las únicas y que a nadie más le pasa. No, es que solamente a mí no me pasa ni nadie me va a entender. No, hermanos, los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos los creyentes en mayor o en menor grado deben pasar por las acechanzas del diablo, por los desprecios del mundo, por la disciplina del Señor, por la lucha contra el pecado, según el decreto eterno de nuestro Dios. Por eso nunca miremos ni en menos al creyente que aparentemente sufre menos que yo. No, es que él no me entiende, si yo estoy pasando cosas que son dolorosas de verdad. O que tiene alguna vida más cómoda, que pareciera que a nuestros ojos llevar una vida mucho más fácil. El cristiano no cree ser un mayor guerrero solo porque ha padecido más que otros. Si uno de los miembros padece, los demás se duelen con él. Si uno recibe honra, los demás se gozan con él. Hermano, no te desanimes si hoy te das cuenta que te has alejado de esta palabra, de esta verdad del Señor, si has cedido en tus pensamientos a los ataques sutiles del diablo, que por cierto los ataques no van a llegar como algo doloroso a ti, van a llegar como algo muy placentero. Por eso Él quiere convencerte y desviarte de la verdad. Y producto de esto has tomado decisiones necias por escuchar al diablo. Posiblemente estás en una disciplina del Señor, de lo cual todos somos participantes. Muchos en algún momento, hermanos, necesitamos ser sacudidos para volver a aferrarnos a Dios. Pero hoy yo te exhorto con la certeza de alguien que ha hallado gracia para regresar al Señor. Vuélvete a tu Señor, colócate la armadura y no te apartes más de su verdad. Y resistamos juntos, firmes en la fe. Oh hermano, quizás tus colegas de trabajo, quizás tu familia te desprecia, se burlan de ti por tu fidelidad a Cristo. Para todos nosotros es esto. Si nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, Él nos va a exaltar. Echa tus ansiedades sobre Cristo. Verás como la ira, el enojo, la calumnia, la falta de perdón, las quejas constantes en tu corazón, el desánimo, van a comenzar a disiparse. Va a menguar tu orgullo, entenderás que no somos el centro de todo, sino que dependemos completamente del Señor. Y así, vestidos con la armadura, con una mente renovada y un carácter vigilante y una vida de oración, podremos resistir firmes en la fe al enemigo de nuestras almas y a las aflicciones en un mundo hostil al cristianismo. No te sientas solo en tu aflicción. Recordemos esto, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Ten confianza para compartir tus sufrimientos con tus hermanos en Cristo. Ponte la armadura, resistamos juntos, firmes en la fe, sobrios y alertas por causa del enemigo común que tenemos, pues estos padecimientos se cumplen en todos nosotros. Finalmente, hermanos, no podríamos tener al mejor ejemplo para nosotros, sino a nuestro bien amado Redentor, el Señor Jesús. Cristo fue llevado al desierto y por 40 días el adversario estuvo acechándole constantemente. Hay uno de los evangelios que dice durante 40 días estuvo siendo acechado por el diablo. Claro, se presentan 3 tentaciones en particular, pero estuvo constantemente los 40 días acechándole. Pero nuestro Señor, quien era hombre, también hombre, resistió con la firmeza ¿de qué? De la palabra de Dios. El Señor anduvo también por todos lados predicando y enseñando el reino de Dios, sanando enfermedades, librando a los oprimidos por el diablo, quien le perseguía incansablemente, manifestándose a través de algunos hombres desdichados, endemoniados, también a través de los fariseos legalistas, quienes procuraban arruinar su ministerio constantemente. Pero el Hijo de Dios, firme en su convicción por la palabra, echaba fuera a los demonios y contendió por la verdad ardientemente. Aún el diablo acechaba entre su círculo más cercano, aprovechando la debilidad de Pedro para intentar reconvenir al Señor y decirle sutilmente con respecto a la muerte en la cruz: ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Qué palabras más bonitas, ¿no? Así es el diablo con nosotros. Mas el Señor tenía puesta la mirada en las cosas de su Padre y no en las de los hombres. Y en la hora más deseada por nuestro Señor, en la última cena, cuando Él dijo: deseaba este momento con ustedes, Satán estuvo acechándole de muy cerca, entrando en el traidor Judas, para llevar a cabo la más atroz traición. Mas Jesús, conociendo la voluntad del Padre, se entregó. Y a pesar de que en medio de sus padecimientos se paseaba ferozmente el acusador calumniador, estando en agonías, clavado y colgando en una cruz, exclama: consumado es, declarando por toda la eternidad el triunfo por sobre los principados y las potestades de maldad, exhibiéndolos públicamente. Así es que, hermano, Jesucristo ya triunfó por nosotros sobre el acusador. A ti y a mí nos corresponde ser sobrios, velar, resistir, firmes en la fe. Pregúntese esto, preguntémonos esto, hermanos. ¿Cómo estamos aplicando hoy la vigilancia y la resistencia en nuestra vida? No permitamos que el enemigo gane terreno en nuestra vida. Hoy es el día para reafirmar nuestro compromiso con el Señor si no hemos estado comprometidos con Cristo. Humillémonos ante Dios, dependamos de Él en cada lucha, echemos las ansiedades sobre Cristo y marchemos firmes la carrera que tenemos por delante. Escuche lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Volvamos al apóstol Pedro. Después de llorar amargamente la traición del Señor, el Cristo resucitado se le aparece, le sale al encuentro para restaurarlo. Después de ello, experimenta gozosamente la persecución y los sufrimientos por la fe en el Señor. Sin embargo, posteriormente, tiempo después, le valió una reprimenda del apóstol Pablo por su conducta con los judíos y con los gentiles. ¿Recuerdan esa escena? ¿Por qué te comportas de una forma con los judíos y de otra forma con los gentiles? Lo que nos deja una clara enseñanza. Esto Pedro claramente lo entendía muy bien. Pero esto nos deja una enseñanza
de que ser sobrios y velar no es una condición que usted va a hacer solamente ahora y va a llegar a su casa y ya se le va a olvidar. Es algo que debemos tener constantemente, es una condición constante en la que debemos mantenernos para resistir firmes en la fe. Hay uno de los evangelios que dice que cuando el diablo estaba tentando al Señor, después que el Señor le resiste y el diablo huye, dice, y lo dejó, pero por el momento, porque después siguió acechándole. De la misma forma, debemos permanecer constantemente sobrios y velar para resistir en todo tiempo, firmes en la fe, los ataques del enemigo y la hostilidad del mundo. Y finalmente, amigo, que estás sin Cristo, desprovisto de toda protección, no puedes hacerle frente a tus pecados, mucho menos a Satanás, el diablo, que te tiene danzando en su propia fiesta. Déjame decirte que si no has confesado tus pecados a Cristo, eres un hijo de este adversario y compartirás su mismo final en el lago de fuego. Pero Cristo, el Señor, puede cambiar tu vida para siempre y tu futuro. Si vienes en fe, confesando su nombre y abandonando tus pecados, Él te limpiará, te purificará como lo ha hecho con nosotros. Te purificará de tus inmundicias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Oremos.